Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a hablar sobre acoplamiento magnético. Bueno, tenemos aquí unas espiras que están, esto es un bloque de metal. Alrededor tenemos un cable que está envolviendo, ¿no? Estos lados del bloque de metal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder trabajar con acoplamiento magnético es definir los puntos. Determinar los puntos. Entonces nosotros arbitrariamente vamos a decidir un sentido de la corriente. Aquí no. Que la corriente entra o que la corriente sale, ¿no? En este caso yo voy a decir que la corriente entra. Eh, por lo que hemos aprendido en física 2, eh, la corriente que pasa por esta espira va a generar un campo magnético utilizando la regla de la mano derecha. Entonces, eh, los dedos de mi mano derecha, los dedos, van a formar el sentido de la corriente y mi dedo pulgar va a marcar el campo magnético. Entonces, imaginémonos que este hierro, este pedazo de metal, es esta pluma, ¿no? ¿Ya? Entonces, la corriente pasa en este sentido, ¿no? Entonces, con mi mano derecha voy a simular el sentido de la corriente, que es así, ¿no? Note el dibujo, ¿no? Que pasa por la parte de encima, ¿no? La corriente viene así, por lo tanto, el campo magnético apunta para arriba. Tengo un campo magnético B que sale por aquí. ¿Por qué le ponemos un bloque de hierro para que el campo magnético se mantenga dentro de este bloque? Y por lo tanto va a continuar su camino así. Campo B. Bueno, ese campo que está ahí va a generar una reacción. Acuérdense de las leyes de física, no toda fuerza de acción tiene una reacción, toda acción tiene una reacción. Entonces, de este otro lado se va a reaccionar con un campo B opuesto. El campo en color verde es la reacción al campo de color rojo. Bueno, entonces ahora vamos a ver este campo verde va a generar ahora una corriente en esta espira de aquí. Vamos a ver cómo sería el sentido de esa corriente. Recuerden, ¿no? Todo con la mano derecha. Entonces, este es el hierro, este es el bloque de hierro que está aquí. Y yo hago que el campo, como ahora yo sé el sentido del campo, hago que mi dedo pulgar apunte en sentido del campo, ¿no? Está apuntando para arriba ese campo, para arriba, y mire para dónde va la corriente. Mire el sentido de mis dedos. Este es el sentido de la corriente. Entonces, si ese es el sentido de la corriente va a tener que pasar así. Y va a tener que salir por acá. La corriente. Ya. Entonces, lo que tenemos que hacer para utilizar la regla de los puntos es en la entrada poner por donde entraba la corriente, ahí le ponemos un punto. Entrada aquí entraba la corriente, un punto. Y en la salida, por donde sale la corriente, le pongo otro punto. Y ya tenemos definido los puntos de acoplamiento magnético. Bueno, una vez entendido esto, podemos pasar a resolver el siguiente ejercicio. Aquí tenemos el dibujo como está aquí, ¿no? Entonces nosotros vamos a definir la regla de los puntos. Entendiendo esto de aquí, vamos a definir los puntos que están acá, ¿no? Entonces yo voy a definir, usted define una corriente, en el sentido que usted quiera.
Voy a definir que la corriente viene así. Esa corriente, mire cómo entra. Mire, imagínese la corriente. Entonces, el movimiento, recuerde, la corriente tiene que usar sus cuatro dedos. Y sería un movimiento así, como que envuelve el bloque de hierro, ¿no? El bloque de hierro, para simular eso, tendría que hacer así. Entonces tengo un campo B en este sentido. ¿Ya? Del otro lado va a haber una reacción de este y de este de acá, ¿no? Ahora, vamos a ver por dónde pasaría la corriente. Mire, este es el campo B, ¿no? Entonces, así, y yo tendría que envolver el hierro así, ¿no? Tendría que hacerlo así. Si va a ser así, la corriente va a subir, mire por aquí, ¿no? Va a subir, pasa por aquí, se va por atrás, sube, sube y termina bajando, ¿no? Y baja por ahí, ¿no? Hay que usar la imaginación. Ahora, lo que dijimos acá, ¿no? Un punto donde entra y un punto donde sale. Aquí, entró por aquí y en el otro lado salió por acá. Ya hemos usado la regla de los puntos, ¿no? Listo. Ya, entonces vamos a hacer el análisis con el otro inductor. Tengo el campo así. Entonces, sería hacerlo así. Para que vaya en este sentido la corriente. Entonces, para que vaya por encima del hierro tendría que la corriente venir por aquí, en este sentido. A lo mejor se puede confundir, ¿no? La corriente pasa por encima del hierro por encima. Entonces, tiene que pasar por encima, tiene que pasar en este sentido. Era diferente en el caso anterior, aunque pasaba también por encima, pero el caso de acá también pasaba por encima, ¿no? Entonces, miren, estoy dibujando las corrientes por encima del hierro. Si la corriente tuviera, si el campo tuviera este sentido, la corriente estuviera pasando por atrás del hierro, ¿no? Y las haría apuntar para abajo las flechitas, ¿no? Del lado de acá. Bueno, regresemos a cómo estamos, ¿no? Para acá, pasa por encima en este sentido, las dibujo que van para arriba, ¿no? Van para arriba, por arriba, y termina saliendo por acá. Por lo tanto, el punto va a estar aquí. Bueno, este circuito que está aquí es el mismo que está arriba. Sé que a lo mejor se puede confundir, pero vamos analizando, ¿no? Tengo aquí una fuente, resistencia de 15. Vengo aquí por un inductor. Aquí está dibujado físicamente el inductor como está cableado. Aquí es un símbolo de inductor. ¿Ya? Mire, viene por aquí así, seguimos por aquí. Aparece otro inductor. El inductor no está en este cable de aquí, en la segunda parte. La primera parte está conectada aquí. La primera parte está conectada aquí en este cable.
Este punto es este punto, está conectado en ese cable, pero la segunda patita no toca este cable de aquí, sino que se va para abajo, pasa por una resistencia, aquí está la resistencia por la que pasa, y de ahí va el capacitor, ¿no? Entonces, el segundo punto del inductor es esta X que yo dibujé así, y vendría a ser como esta X que está aquí, ¿ya? Resistencia, capacitor, acá abajo, ¿no? De este mismo punto donde está conectado el segundo inductor, continúa el cable y aparece un inductor que está conectado aquí, y su otra potente aparece por acá. Camino a la resistencia de 5. Camino a la resistencia de 5 y la fuente de 2. Bueno, en este caso me toca dibujar los puntos, ¿no? Los puntos que he sacado con mi análisis anterior, ¿no? Un análisis que hicimos usando este concepto. Voy a copiar. Mire, el punto está aquí. Entonces, se lo voy a copiar. Ahí le dibujo el punto. Continúo, ¿no? En el L2 no está al inicio el punto, está al otro lado, si se da cuenta. El otro lado es el punto en el que el inductor L2 se va a conectar con la resistencia. O sea, mire aquí, la salida de L2 se conecta a la resistencia y entre esos dos puntos, ahí está dibujado el puntito, mire, entre L2 y la resistencia. Entonces, entre L2 y la resistencia es acá. Entre L2 y la resistencia es acá abajo. Continuemos. Vamos viendo L3. L3 no está en el lado de entre L3 y la resistencia. L3, el punto está al inicio de L3, ¿no? Entonces sería aquí. Ya, ahí están los puntos. Bueno, entonces recordemos las clases de circuitos de RLC que vimos, en que nosotros sacábamos las R y las J, sacábamos las Z, ¿se acuerdan? Ya, y entonces nosotros tenemos que sacar las X, las XL y las XC. Déjenme subir esto. Entonces, XL1, XL2, XL3. Sabemos que es J, omega L, J, omega L, J, omega L, ¿no? Los omegas son los mismos, vamos viendo los gráficos. Aquí me está diciendo que mi omega vale 2. Acuérdense que es omega t, ¿no? Entonces, omega vale 2. Y en este caso los L son iguales, ¿no? 2 henrios, 2 henrios, 2 henrios. Entonces yo voy a tener que, cada uno de estos va a ser J 2 por 2, J 2 por 2, J 2 por 2, ¿no? Entonces cada uno vale 4 J. 4 J, 4 J, 4 J, ¿no? Ya puedo reemplazar en mi circuito. Y le puedo poner que cada uno de estos vale 4 J. Ya. Vamos a sacar el XC. Recuerda que el XC es igual a menos 1 omega C. J.
Entonces tenemos menos 1, el omega ya sabemos que vale 2, y el C vale 0,05. J. Menos 10J, y ya sé que esto de aquí vale menos 10J. Ya tengo todo en vectores, como quien dice, ¿no? Porque la parte de las X serían las R no hay que transformarlas. ¿Ya? Ya podría armar una malla, o sea, nosotros aprendimos a resolver las zetas equivalentes y las corrientes y los voltajes utilizando eh, o sea, sacando la Z en serie, Z en paralelo y todo eso, pero aquí se me dificulta porque tengo dos fuentes acá. Es difícil sacar series y paralelos cuando tengo dos fuentes aquí. ¿Ya? Pasemos una vez esas fuentes a vectores. B1 sería 100 a 0 grados, porque phi vale 0 aquí. Y B2 sería 50 a 90 grados. ¿Ya? Vamos a sacar la malla. Vamos a hacer dos mallas. Después le vamos a agregar lo nuevo que aprendimos como el acoplamiento magnético, ¿no? Hagamos dos mallas. Ya. Las ecuaciones de la malla 1. Como yo le había explicado, empiece donde usted quiera, ¿no? Vamos a empezar de aquí. Tengo que darme la vuelta y regresar aquí mismo. Yo le voy a designar una polaridad a esta que está aquí, ¿no? Mira, aquí está acá también, ¿no? Estas van a tener caída de tensión. Un elemento que consume energía. Y acá también. Y acá también. Así, ¿no? Listo, vamos a empezar desde aquí. De menos a más tendría 100 a 0 grados. O 100 a 0 grados también lo puedes poner como 100, no hay problema. Ya, menos 15 y 1, menos 4J y 1, menos otro 4J. Pero hay que recordar algo, que por aquí yo necesito una corriente que venga en este sentido, que vaya del más al menos, esa flechita que dibujé ahí, y esa corriente es I1 menos I2. Aquí voy a poner 4J, I1 menos I2. Esa misma corriente se va a repetir aquí y acá, ¿no? Todas esas van a ser I1 menos I2. Entonces aquí sigo con menos 7 I1 menos I2 menos, miren, dice, aquí tengo que poner menos porque es un más de más a menos, menos. Pero este ya tiene menos. Entonces, este menos aquí, por el menos aquí se te hace más. Más 10J por I1 menos I2. ¿Ya? Y aquí he cerrado la malla, ¿no? Cierro la malla y esto debería ser igual a 0. Bueno, entonces, como les digo, ¿no? Esto debería ser igual a 0. Pero falta algo más, algo nuevo, algo que hemos aprendido hoy. ¿Qué sucede? Esos puntos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la corriente que
pasa por esta bobina, va a generar un campo que va a generar una corriente en la otra bobina. Repito, la corriente que pasa por esta bobina va a generar un campo que va a generar una corriente en la otra bobina. Entonces, ¿qué sucede? Que esta de aquí, el L1, va a generar una corriente en L2. El L1 va a generar una corriente en L3. El L2 va a generar una corriente en L1 y en L3. Y el L3 va a generar una corriente en L2 y en L1. O sea, todas se están afectando. Entonces vamos a ver la parte de complemento magnético, ¿no? Ya sabemos que todos están afectándose a todos aquí. Y para eso vamos a usar dos cositas. Primero es esta fórmula de aquí, la fórmula de complemento magnético. M es igual a K por L1 y L2, por las dos L's que tengan, porque se van a afectar entre pares, ¿no? Este a este y así, ¿no? Entre las dos L's en raíz cuadrada por una constante K. K no tiene unidades, repito, K no tiene unidades. ¿Ya? Y esta es la constante de acoplamiento M, ¿no? M de magnetismo, ¿no? Acoplamiento magnético. Y esa constante K varía, en este caso, K12, K23, K13. Estas constantes K se las dan en los ejercicios. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir K12? Es la constante de acoplamiento entre el inductor 1 y el inductor 2. K13, constante de acoplamiento entre el inductor 1 y el 3. K23, constante de acoplamiento entre el inductor 2 y el 3. Ya. Ahora, esta pregunta de pronto es un poco obvia, pero hay que decirla. K12, ¿no? Bueno, yo tengo la constante de acoplamiento entre el 1 y el 2. Pero ahora cuando quiera hacer la afectación entre 2 y 1, ¿cómo sería? No hay profesor K21. Lo que pasa es que K12 es lo mismo que K21. Sino que ya no se la pone porque pues, está obvio. Pero usted tenga en la mente esto. Si usted quiere K21, es la misma que K12. Si quiere K32, es la misma que K23. Y si quiere K13, es lo mismo que K31, ¿no? Ya le ponen una nomás, porque ya la otra ya es obvia. Bueno, ¿qué quiere decir entonces esto? ¿Para qué me sirve esto? Para sacar los Jotas, ¿ya? Los Jotas que afectan, las inductancias que afectan de aquí para acá. Vamos a hacerlo. Vamos a sacar M12. Ahí. Sí se ve, ¿no? Sí. Ya. Entonces vamos a sacar M12, que tú sabes que M12 también es M21. Ya. Lo mismo, ¿no? Entonces, según esto, dice que hay que poner la constante K de 1, 2 por la raíz cuadrada de L1 por L2. Ya. Continuemos. K12 me dice que vale 1, ¿no? Si logran ver ustedes en la grabación, sí, sí se ve. K12 vale 1. Raíz cuadrada de L1 y L2. Las L's, todas las L's valen 2 en este caso. No, si ponían diferente, ustedes miran aquí cuál es cuál y la reemplazan. En este caso, 2 por 2, ¿no? Esto de aquí tenemos 2 por 2 son 4, 4 en raíz sería 2. Entonces me va a dar 2. 2 Henry. M12, M21 son 2 Henry, ¿no?
Pero yo no quiero tenerlo en Henry, sino que yo lo necesito en Jotas. Entonces, para sacar la J de esto, esta es X12 va a ser omega L, eso sería igual a J, omega vale 2 por este 2 que he sacado aquí, me va a sacar 4J. Ya. ¿Qué quiere decir ese 4J? Recuerde quién es, ¿no? De 1 a 2. Quiere decir que entre el 1 y el 2 se van a estar afectando con un 4J. Y lo dibujo así para no confundirme, ¿no? Entre el 1 y el 2 se están afectando con un 4J. Y entre el 2 y el 1 se están afectando con un 4J. Ya. Vamos a seguir haciendo los demás cálculos. 2 3 o 3 2, ¿no? Vamos a ponerle ya solamente 2 3, ¿no? Ya no le vamos a poner 3 2 porque ya es obvio. Dime 3 2, ¿no? Sería K32 por L3 por L2. M32. El K32, como usted puede ver, o 2 3, es 0,5. 0,5 raíz de L3 por L2, y acuérdense que en este caso, en este ejercicio en particular, el L3 y el L2 valen lo mismo, ¿no? 2 Henry, ¿no? 2 por 2. 2 por 2 son 4. 4 en raíz me da 2. 2 por 0,5 me da 1, ¿no? Ahora cuando voy a sacar el X32, sería igual a J omega L. Eso va a ser igual a J por 2 por 1. Entonces el X32 es igual a 2J. ¿Qué quiere decir eso? Que se van a afectar mutuamente el 2 y el 3 con 2J. Entonces yo vengo aquí, busco el 2 y el 3, el 2 y el 3, y le voy a dibujar así, 2J. Este le está afectando a este con 2J y este de acá con 2J. Vamos con la tercera, que sería el 1,3, el 3,1, ¿no? Entonces yo tengo aquí el M13, que es igual a K13, raíz cuadrada de L1 y L3. M13 es igual a K13, sale 0,8, ¿no? 0,8 raíz cuadrada de 2 por 2, ¿no? Y no quiero sacar, ¿no? 2 por 2. 4 en raíz me da 2. 2 por 0,8 me da 1,6, creo, ¿no? Ya, entonces el X13 sería J omega L, J por 2 por 1,6. Eso sería 3,2, ¿no? 1,3, ya, 3,2. Si multiplico más, me avisan. 3,2. Y entonces voy a escribir esto, ¿no? Entre 1 y 3, 3,2. Entre 1 y 3, 3,2 J.
Bueno, como se puede dar cuenta en los análisis, tengo que analizar aquí en L1 los voltajes inducidos o el campo inducido que recibe de 2 y de 3. El 1 recibe 2 y de 3. El 2 va a recibir de 1 y de 3. Ya. Y conclusión, ¿qué quiere decir? ¿No? Veanlo de la siguiente manera. Cuando usted analice 1 y 2, que están en esta malla, tiene que considerar el 3, ¿no? El 3 le va a afectar a 1, le va a afectar a 2, pero entre 1 y 2 se van a afectar mutuamente. El 1 le va a afectar a 2, y eso lo voy a poner aquí en la ecuación, y el 2 le va a afectar al 1. Todo eso tenemos que tener en cuenta, que hay tres cosas que van a afectar acá, ¿no? Entre ellos también se van a afectar. Bueno, entonces el análisis es el siguiente. Hay personas que lo analizan de diferentes maneras. Hay unas que dicen corrientes que entran, corrientes que salen, y en los puntos, y con eso dicen qué signos van, ¿no? Más o menos todo eso. Eso es un método, ¿ya? Pero por lo general se suelen confundir ahí en los signos porque no sabemos de qué manera están tomando los signos de toda la ecuación. El método que yo le propongo es diferente. Yo le propongo que analicemos cada corriente, ¿no? Vamos a ponernos en uno, ¿ya? Y vamos a analizar qué está haciendo la 2, qué está haciendo la corriente I2, ¿ya? Vamos a analizar 1 y 3, ¿ya? Note que la corriente I2, ¿por dónde entra? ¿Entra por el punto o sale por el punto? Está entrando por el punto la corriente I2. Note que la corriente I2 viene así. Ahí está dibujada una flechita. Entonces, si la corriente I2 está entrando, yo le voy a decir que donde está el punto va a ser más, porque entra por un más la corriente. Y ese más se va a reflejar en el punto de donde voy a analizar, ¿no? Recuerde que estoy analizando 3,1. Entonces, a ese más que está aquí, a este punto que está aquí, yo le voy a poner más. Repito, ¿no? Veo por dónde entra I2. I2 entra por el punto. Ya. Si I2 entra por el punto va a tener el más. Si el punto tiene el más, el punto en donde se refleja también tiene más. Y si este es más, este es menos, ¿no? ¿Cómo nos estábamos moviendo en la malla 1 para analizar? Este era nuestro movimiento, ¿no? Y si yo vengo con este movimiento y veo un más y un menos, usted sabe que más y menos es menos. Entonces, ¿menos qué? ¿Cuál es la corriente que está haciendo el campo magnético? La corriente es la I2. Recuerden, ¿no? Estaba analizando I2. Este I2 va a generar un campo magnético, ¿ya? Acá, con la polaridad más menos. Por eso yo le voy a poner I2, porque nuestro análisis era con la I2. Dijimos que era menos porque vengo así, y si hace más menos, eso es menos. ¿Cuál es el valor de la afectación? Lo que está entre 1 y 3, que es 3,2 J. Entonces ya analizamos lo que recibe 1 de la L3. Ahora vamos a analizar lo que recibe 1 de la L2. Aquí es diferente un poco porque, bueno, podemos definir una corriente en tal caso. Mire, usted puede definir que por aquí entra una corriente en cualquier sentido, ¿no? Ya sea para arriba o para abajo. Si yo digo que la corriente que entra en, ¿cómo se llama? En L2 va para arriba, ¿cómo se llamaría esa corriente? Esa corriente se llamaría I2 menos I1. Si yo digo que la corriente que cae por L2 va para abajo, ¿cómo se llamaría esa corriente? Si fuera para abajo, fuera I1 menos I2. Si se da cuenta, es lo mismo, solo que con signo cambiado. Cualquiera de las dos usted puede elegir.
Recuerda que la diferencia entre esta y esta es el signo que va a estar al revés. Ya. Vamos a suponer que yo voy a elegir la que va por arriba. Yo voy a elegir esta. Si yo elijo una que va por arriba, yo le voy a poner aquí el más, ¿no? El más en el punto. Lo que va a ocasionar que el más lo tenga en el punto de acá. O sea que esa corriente de aquí, que va para arriba, se refleja acá como un más. Eso yo voy a hacer. ¿Qué pasaría si usted hacía lo contrario? Si usted hacía que apunte para abajo. Recuerda que la diferencia de estas dos son que son negativas, ¿no? La una es la otra. Esta de aquí con la de acá es la misma, pero con el signo cambiado. Si usted hubiera elegido para abajo, la dibujaba para abajo, como salía la corriente del punto, usted hubiera tenido que poner un menos, y acá también iba un menos. Conclusión, como usted aquí, yo tengo más y usted hubiera tenido menos, ese menos se compensa porque su corriente es esta, es la que yo puse, pero con el signo menos. ¿Sí se da cuenta? Si yo lo hago de las dos formas, llegamos a lo mismo. Aquí le va a generar un menos por el cambio de las corrientes, el cambio de la posición, y acá también se va a generar un menos, y menos por menos da más, y da lo mismo. Entonces usted puede elegir de cualquiera de las dos formas. Le digo que yo quise elegir para arriba entra la corriente por el punto va con más, y el punto otra vez le digo que va con más. Entonces, de pronto puede dibujar una regla. Dice que si la corriente entra por el punto es más, si la corriente sale del punto es menos. Puede ser de pronto esa regla. Que le quede claro, ¿no? Pero eso es lo que quería decir, ¿no? Como quiere que usted coja la corriente, vamos a llegar a lo mismo. Bueno, entonces esa corriente ya sabemos que es I2 menos I1. Entonces yo voy a poner, eh, déjeme ponerme acá abajo, ¿no? I2 menos I1. Es esa corriente que va por arriba. ¿Ya? Ahora, esta corriente me generó un signo más acá. Si yo en la malla 1 me estoy moviendo así, va a ser de más a menos. Entonces eso es un menos. Aquí le pongo un menos. ¿Cuál es el valor de la afectación, no? Es 4J entre 1 y 2, ¿no? Luego usted lo puede escribir en orden, ¿no? Ya hemos hecho este con este con este. Ya, ahora ¿qué me falta? Me falta este con este. ¿Cómo afecta el 1 al 2? Entonces voy a analizar qué corriente pasa por el 1, que sería la I1, miren. Solo la I1, ¿no? La I1 entra por el más, entonces en este más de acá se va a reflejar, en este punto de acá, a ver, la I1 entra por el punto, en el punto le voy a escribir más, y como tengo aquí en el punto más, en este punto también voy a tener más. Hago el recorrido de la malla, y como usted se puede dar cuenta, si este es más, acá va a ser un menos. Este es más, si este es más, entonces tiene que ser menos. Entonces, cuando yo recorro la malla, voy a tener de menos a más, más. Más, ¿qué corriente? ¿Cuál era la corriente que estamos analizando? La I1. ¿Cuál es el valor de afectación entre 1 y 2? 4J. Ya. Ahora sí, ya puedo cerrar todo. ¿Por qué? Porque no voy a hacer afectaciones entre 1 y 3 y 2 y 3. ¿Por qué no voy a hacer afectaciones entre 1 y 3 y 2 y 3? Alguien que lo escriba en el chat. ¿Qué opinan? ¿Por qué no voy a hacer eso? Como escribieron en el chat, muy bien. Porque es verdad que 1 le afecta a 3 y 2 le afecta a 3, pero yo no estoy analizando la malla 2 todavía.
Si me explico, lo que le pase a 3 no me importa ahorita porque estoy analizando la malla 1. Cuando analice la malla 2, ahí sí voy a tener que poner eso. Entonces ya terminé mi trabajo aquí y todo esto es igual a 0. Ya, faltó algo también de darnos cuenta aquí, todavía no podemos cerrar esto. Porque la L3 afecta a la 2. ¿Sí se dan cuenta? La L3 afecta a la 2 y la 2 sí está en la malla que estamos analizando. Entonces, ¿qué corriente entra por la 3? Entra la I2. En la I2 está entrando por el punto, en el punto le voy a poner más. Este más se va a reflejar acá como un más. Por lo tanto, acá voy a tener un menos. ¿Ya? Entonces, ¿qué corriente está afectando aquí? La I2. La I2 está afectando. Yo tengo un menos más. Si yo recorro la malla así, porque la estoy recorriendo así, de menos a más es más I2, por el coeficiente de acoplamiento que es 2J. ¿Ya? Ahora sí, ya hemos terminado nuestro trabajo. Hemos analizado todas las cosas que le afectan a la L1 y a la L2 y ahora podemos poner 0, igual a 0. Bueno, en este paso lo que he hecho es destruir los paréntesis y vamos a agrupar términos semejantes. Y 1. Y 1 tengo menos 15. Y 1 en la parte real, ¿no? Menos 15. Esto sería menos 22. Solo tengo menos 22 en la parte real del 1, ¿no? Parte imaginaria del I1. Menos 4, menos 8, menos 8 y más 10. 2 positivo, 2 positivo, 2 positivo, 2 positivo, 6 positivo. Nada más, ¿no? 6 positivo, ¿no? Parte real del I2. No, es parte real, ¿no? Pues sí, debería haber, sí, sí, aquí está, ¿no? 7, ¿no? 7, no hay más, ¿no? Nosotros tenemos 2 J, ¿no? Tengo 4, menos 10 serían menos 6, menos 6 serían menos 9.2, menos 9.2, ¿cuánto se van? Menos 9.2, menos 7.2. Ya, del otro lado yo puedo pasar 100, positivo lo puedo pasar como menos 100. Bueno, entonces ahora ya tengo mi primera ecuación de la malla. Necesito mi otra ecuación, mi ecuación de la malla 2. Entonces yo voy a ponerme aquí y vamos a hacer el análisis, ¿no? A ver si se puede ver.
Puedo poner un poquito más arriba. Ya. Entonces yo voy a empezar por aquí. Hagamos el análisis normal. Por aquí. Esto de aquí sería más menos, más menos. Ustedes saben, ¿no? Más menos, más menos, más menos. Y todas son más menos, ¿no? Entonces tengo menos, menos 10J. Este ya tiene un menos. Se vuelve 10J positivo. Ya. Por la corriente que pasa por ahí. Yo estoy definiendo una corriente, como mi sentido es así, estoy definiendo una corriente que pasa así en este sentido, para arriba. Esa corriente va a ser I2 menos I1. Continúo y esa misma corriente se va a repetir aquí, acá y acá arriba, ¿no? Entonces sabe que mejor hagámosle así, ¿no? Ya sabíamos que era 10J positivo, 7, y aquí era, aquí es 4J negativo. He agrupado los tres, ¿no? Por si acaso, ¿no? Yo sé que la corriente que va a pasar aquí para arriba va a ser I2 menos I1. Este es menos 10J, que se hace positivo. Este sería menos 7. Perdón, este es menos 7. Ya, este sería menos 4J. Ya tengo aquí las tres. Si usted no quiere hacerla así, las quiere hacer por separado, hágalas por separado, no hay problema. Aquí tengo menos 4J, la corriente que pasa por ahí, que es I2. Ya, menos. También pude haber hecho, bueno, pero ya no nada. Menos 5 y 2, menos 50-90. Ya, y llegué a mi punto de partida. Ya tengo todo, ¿no? Ahora lo que necesito hacer es el análisis de los acoplamientos. Vamos a analizarlo. Eh, no sé si tengo mi otro marcador, pero a veces que el verde, porque ya está mucho rojo ahí. Ya, entonces, vamos a analizarlo. La 1 contra la 2. La I1 está entrando por aquí, se genera un más, se genera un más donde está el punto, por lo tanto se me va a generar un más donde está el punto. Entonces, como mi sentido de la malla era así, y yo veo un más aquí, si este es más, el otro lado tiene que ser menos, y más a menos es menos, 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 la corriente que está generando esto, que es la de acá, que es la I1, multiplicado por el valor que está afectando, ¿no? De aquí hasta acá, ¿qué valor hay? 3.2. Ya, eso es de aquí a acá. Ahora vamos de la 2 a la 1. La 2 a la 1, usted puede elegir cualquier corriente, una que vaya para arriba, una que vaya para abajo. Yo quiero elegir la que va para arriba. Si quiero elegir la que va para arriba, el punto tiene un más, y este punto también va a tener un más. Entonces, esto va de más a menos, que es menos. ¿Cómo se llama esa corriente que va por arriba? Ya dijimos que se llama I2 menos I1. Y el valor que está afectando de la 2 a la 1 es 2 volts. Ya, déjenme hacer así porque ya me estoy subiendo en la pantalla. Ya, entonces ya tenemos todas las cosas que recibe la L3. Ahora vamos a ver
todas las cosas que recibe la L2. La L2 recibe de la L1 la corriente que entra por aquí, la I1 entra por aquí, esto de aquí se vuelve más, y como esto de aquí está más, aquí en este punto va como más. Como la malla que estoy analizando va así, va de más a menos, es menos, recuerden, ¿no? El más se reflejo acá, ¿no? Más o menos es menos, menos, ¿qué corriente generó eso? Esta corriente que está acá, menos I1. La afectación entre aquí y acá, 4J. Ya tenemos lo que recibe esta de aquí de la de acá, y ahora vamos a ver lo que recibe esta de aquí de la de acá. La corriente que entra por aquí, que está pasando por aquí, por ese inductor, es la I2. La I2 entra por el punto me va a generar un más, ese más se refleja acá. Ese más está reflejado acá, cuando llego la malla por acá, va a entrar por un más y va a salir por un menos, va a ser menos. Menos, ¿qué corriente está haciendo eso? Está haciendo la corriente I2. I2. Ya. ¿Cuánto está afectando? Con 2J, ¿no? Con 2J. 2J. Listo, ya creo que tenemos todo. Vamos a volver a repasar, ¿no? Al principio, ¿qué hice? Vi a la I1 quién la afecta. Le afecta esto que está aquí, esa es la que noté aquí, y la que está acá que tiene dos corrientes restadas. La que está acá. Ahora me puse acá y dije, ¿a quién le afecta esto? Hablamos de la corriente I1 que está aquí, con esta L1 que me afecta acá, y de la corriente I2 que le pasa por el L3 y me afecta acá, ¿no? Ya tengo todas las posibilidades, ¿no? Ya hemos analizado todo. Entonces ya puedo decir que esto es igual a cero. Ya. Esto que está aquí sería menos 7 por 6J, ¿no? Así, pues. Resolviendo el paréntesis tendríamos menos 7 por I1, por I2 más 7 I1 y más 6J I2 menos 6J I1, ¿no? De ahí esto va igualito. 4J I2 menos 50 a 90 2J I1, paréntesis, menos 2J I2 más 2J I1. No me salió de la cámara, ya me salí de la cámara. Ya. Ya, entonces vamos a analizar, ¿no? Todo, ¿no? I1. Parte real de I1, 7. Nada más, ¿no? Imaginaria de I1, menos 6, menos 9.2, menos 7.2, menos 7.2, menos 11.2.
I2, parte real, -7, y este -5, se me hacen -12, ¿no? Ya, imaginaria. 6 -4, 2, 2 -2, 0, 0, 0, 0 y -2. Ya, y ese 50 pasa al otro lado como, -50 pasa como 50, 90, ¿verdad? Ya, esa sería la otra ecuación. Bueno, entonces tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Pongamos una matriz para poder resolver esto, ¿no? Entonces sabemos que la matriz va a ser, sí, voy a poner columnas del I1, del I2 y lo que está en el igual, ¿no? En la primera ecuación dice que el I1 son -22 más 6J. 7 menos 7,2J. Igual a -100 a 0 grados. -100 también puedes ponerle sin el 0 grados, ¿no? Y aquí vamos a tener 7 menos 11,2J menos 12 menos 2J, ¿no? A 50 a 90 grados. Ahora, usted sabe que para resolver un sistema de ecuaciones, yo le recomiendo que haga determinantes, que haga Kramer, ¿no? Porque si se va a poner a despejar, se puede confundir de alguna manera, ¿no? Y usted sabe que para hacer el Kramer o sacar las determinantes, tiene que hacer multiplicaciones y sumas, ¿no? Tiene que sumar, multiplicar este por este y restarlo de este por este. Usted se puede confundir o se puede, al ver esto, pero recuerde que usted ya sabe multiplicar y sumar vectores. Para multiplicar, tiene que estar en polar, y para sumar o restar, ¿no? Tiene que estar en rectangular. Entonces usted puede ya resolver esto por el método de Kramer, y ya va a tener el valor de la corriente I1 y la corriente I2 en vectores, ¿no? En fasores, ¿no? Ese tiene la solución del ejercicio, ¿no? Esta parte de aquí es matemática nomás.